parecer, Scrooge era un empresario anciano, codicioso y avaro, estricto, encerrado en sí mismo. Scrooge tenía un negocio junto a su difunto amigo Marley, quien era muy parecido a él en la personalidad. El solitario Scrooge vivía en su mundo. Nada le agradaba y mucho menos la Navidad. Decía que era una serie de tonterías sin sentido. La mañana anterior a la víspera de Navidad, Fred, su sobrino, lo visita en su despacho para desearle felices fiestas e invitarlo a cenar a su casa. Scrooge rechaza rotundamente la invitación. Es grosero, huraño y juzga a su sobrino por no tener mucho dinero ahorrado y por darle importancia a insignificancias como la cena navideña. Fred, a pesar de la negativa de su tío, se retira amablemente y sin enojo alguno, dejando abierta la invitación para cenar. Poco después, un par de caballeros llegaron al despacho para pedir a Scrooge que hiciera un donativo de caridad para la gente pobre. No obstante, y como era de esperarse, Scrooge se negó a ayudarlos y cuestionó la utilidad de los asilos para la gente necesitada. Bob Cratchit, el empleado de Scrooge, quien ganaba tan solo 15 chelines, estaba transcribiendo cartas en su pequeño escritorio y pasaba un frío intenso, pues Scrooge ahorraba hasta para el carbón. Este esperaba que fuera la hora de salida para regresar a casa con su familia y festejar la Navidad. Scrooge le advirtió que al día siguiente, pese a ser Navidad, tendría que ir a trabajar desde muy temprano, sin falta, pues de lo contrario perdería su trabajo definitivamente. Cuando Scrooge regresó a su casa, sintió que el ambiente estaba especialmente extraño y misterioso, pero ignorando dicha percepción, se colocó su camisón y gorro de dormir. Cuando éste estaba sentado en el sillón, se oyeron estruendos y campanas en la casa, y el espectro de su difunto socio Marley apareció ante él. Marley cargaba cadenas que representaban su penitencia por haber sido miserable y avaricioso en vida. En principio, Scrooge no quería creer lo que veían sus ojos, pero los estruendos y gritos de Marley lo obligaron a escuchar. Marley hizo su aparición para advertirle a Scrooge que debido a su comportamiento él también estaba destinado a viajar sin descanso, pero tenía la oportunidad de reivindicarse y 3 espectros se encargarían de visitarlo en las noches siguientes. Durante la madrugada, cuando el espectro de Marley salió por la ventana, Scrooge se dispuso a dormir nuevamente, dudando de lo que había presenciado. A las 4 de la mañana, Scrooge se despertó y a partir de entonces
anciano, pero del tamaño de un niño. Su cabello que colgaba por su espalda y su nuca era blanco, quizá por la edad. No obstante, la cara no tenía la más mínima arruga. Vestía una túnica del blanco más puro y reluciente, y alrededor de su cintura llevaba un lustroso cinturón cuyo brillo era hermoso. Desde la coronilla de su cabeza irradiaba un chorro de luz clara y brillante. Este espíritu se presentó como el espectro de las navidades pasadas. Este fantasma lleva a Scrooge a su pueblo de la infancia. Ambos entran a una casa antigua donde observan a Scrooge de niño leyendo un libro e imaginándose muchas historias. El viejo Scrooge siente enorme gusto y nostalgia al recordar aquellos momentos cuando viajaba con la imaginación. Poco después lo lleva a la misma casa, pero Scrooge ya es un poquito más grande y su hermana, alegre y hermosa, está en la sala. Ella lo está visitando para llevarlo a casa con su padre a pasar la Navidad. Scrooge recuerda con amor a su querida hermana, quien murió poco después de haber tenido a Fred, su sobrino. Posteriormente, el espíritu lleva a Scrooge al despacho de su primer jefe, quien tenía 2 aprendices y los alojaba amablemente en su casa. Era Navidad y había un festejo en la oficina donde todo el mundo asistió, bailó y se divirtió. Scrooge sintió en aquel momento la necesidad de hablar con su empleado Puff Cratchit. Después de esto, el espíritu lleva a Scrooge a verse más grande, codicioso y con ojos de lucro, discutiendo con su novia, quien le reprocha por haber cambiado, porque se ha alejado y se ha dejado atrapar por la avaricia. Ella le advierte que lo dejará y terminará la relación. Ante esto, Scrooge le suplica al espíritu no ver más, pero este no se detiene. Le toma por los brazos y lo lleva a casa de Belle, su antigua novia. Ella se encuentra en compañía de sus hijos y su marido. Este último le comenta a Belle que ha visto a Scrooge completamente solo y triste. Scrooge le suplica al espectro no ver más, que pare la tortura por favor, y al regresar a casa cae en un profundo sueño. La noche siguiente, Scrooge no quería que el fantasma lo tomara desprevenido, así que abrió las cortinas y lo esperó despierto. Al dar la 1 de la madrugada, nadie había llegado por él, así que se levantó y cruzando su puerta se reflejaba una luz roja. Scrooge caminó para ver qué había detrás y se encontró con el segundo de los 3 espíritus que lo visitarían. Dentro de la habitación
colgaba suelta de su amplio pecho desnudo. Sus pies, que se podían ver debajo de los amplios pliegues de la prenda, también estaban desnudos, y sobre su cabeza no llevaba otra cosa que una corona de acebo. Sus rizos castaños oscuros eran largos y sueltos, libres como sus ojos chispeantes, su mano abierta, su alegre voz, su franco comportamiento y su aire jovial para ser un fantasma. El espíritu se presentó como el espectro de las navidades presentes. Ambos viajaron hasta la ciudad y pese al frío que hacía, se respiraba una sensación de calidez y alegría. Fueron a casa de su empleado Bob Cratchit y vieron a su familia momentos antes de la cena de Navidad. Cratchit tenía varios hijos, dos pequeños, Martha y Peter, y el pequeño y desgraciadamente enfermo Tim, quien cojeaba de una pierna. En casa de Cratchit cenaban un pavo muy pequeñito y pudín que cocinó su esposa. Asimismo, cantaban villancicos alegremente. Scrooge le preguntó al espíritu si Tim sobreviviría para el año nuevo, pero este le contestó que de no cambiar su situación, prevía una silla vacía y una muleta abandonada. A Scrooge le dio mucha pena el pequeño Tim y pensar que éste pudiese fallecer debido a su enfermedad. De ahí partieron a casa de su sobrino Fred, quien festejaba la Navidad en compañía de su familia, que era la misma familia de Scrooge. Brindaban por el tío, pese a su negativa y burla con respecto a la celebración. Scrooge estaba muy emocionado al ver la reunión, pues jugaban a la gallina ciega y todos se divertían muchísimo. Él deseaba poder formar parte del festejo, pero había rechazado la invitación de su sobrino Fred cuando lo fue a ver al despacho. De regreso a casa de Scrooge, el espectro comenzó a envejecer de pronto. Desapareció y nuevamente Scrooge se perdió en un profundo sueño. La última noche, en punto de las 12, el espíritu apareció y Scrooge divisó un fantasma solemne cubierto por un manto negro que arrastraba por el suelo. El fantasma se acercaba lentamente en silencio. Parecía derramar pesadumbre y misterio. La prenda negra que llevaba le escondía la cabeza, la cara y su forma entera. No dejaba nada visible de él, excepto una mano extendida. Scrooge le preguntó si era el espectro de la Navidad por venir, pero el espectro no contestaba ni pronunciaba una sola palabra. Únicamente señalaba con su mano descubierta la dirección, y Scrooge
seguía. Primero fueron a la ciudad y escucharon a varios hombres de negocios que Scrooge conocía bien, hablando de la muerte de alguien. Después visitaron la casa de un señor, al cual un grupo de mujeres le compraba desesperadas las cortinas de cama y ropas de un difunto, cual aves de rapiña.
veces la gente se reía del cambio de Scrooge, pero él era más feliz que nunca. Aquí termina el cuento de Navidad. Espero que te haya gustado mucho, 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 mucho. Sabes que puedes regresar aquí cuando quieras y yo siempre voy a estar para ayudar a que te sientas mejor. Espero que pases una muy feliz Navidad y muy felices fiestas. Y si no estás viendo esto,